Yo vi el trino de Gustavo Petro que decía que usted era, mejor dicho, la heroína del día, pero otros no la estaban viendo así. ¿Qué fue lo que pasó y por qué usted se les plantó y les acabó con la plenaria? No, de heroína, pues esas son palabras de otros. Yo sencillamente me acogía a lo que mandata la ley. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, como generalmente sucede, algunos llegamos temprano a las plenarias, no somos muchos. El presidente Cuenca abrió el registro a las 10:05 de la mañana, la plenaria estaba citada para las 10 de la mañana. Pasado un tiempo, cuando ya había quórum deliberatorio, yo le solicité al secretario que por favor leyera el orden del día, al existir quórum deliberatorio, que por favor abriera el registro para que los representantes pudieran dejar sus constancias. En ese momento, después de pasar un tiempo, varios de los representantes me decían que cuándo íbamos a empezar, la sesión. Yo miraba y veía que no había quórum decisorio, que había pasado ya más de una hora y no había quórum decisorio, que tampoco habían delegados del gobierno, lo cual me pareció un irrespeto total. Y entonces en ese momento tomé la decisión de levantar la sesión, también porque creo que es un mensaje importante para el país, en el sentido de que se nos está reclamando que trabajemos, que lo hagamos de manera comprometida, que legislemos, que además nos están pagando una suma bastante alta por venir unos días a la semana a cumplir con unos horarios y con unos deberes, y que siempre lo que tengamos que hacer sea esperar 1, 2, hasta 3 horas para poder empezar una sesión, porque sencillamente hay otras prioridades u otras cosas en las agendas y los representantes no llegan a tiempo. Yo creo que si estuviésemos en cualquier trabajo, yo estoy aquí muy cumplida, o tú, Vicky, pues la gente en la radio, en la televisión, cuando es una persona trabajadora del hogar, etcétera, pues llegan a la hora y llegan a tiempo, y si no llegan a tiempo tiene que haber pues por lo menos algún retraso que pueda justificar pues esa tardanza. Entonces, pues a mí me parece que llega un momento donde pues hay que trabajar y hay que hacer las cosas, y sé que es una medida y una decisión que pudo ser incómoda en ese momento, pero que yo creo en muchos casos es necesaria. Yo creo que de aquí en adelante el gobierno va a actuar con respeto hacia la corporación y los mismos representantes van a llegar a tiempo a ejercer y a cumplir con sus labores. ¿Esto qué significa? ¿Un día más de sesiones extras y ya? Significa que hoy tenemos que trabajar a las 8 de la noche, ya se ha citado la plenaria para las 8 de la noche, muy seguramente citarán en la madrugada a las 12 de la madrugada, tendremos que estar allí trabajando a partir de las 2 de la noche, muy seguramente, aunque eso depende obviamente de la presidencia, y significa que muchas de las personas que tal vez habían comprado tiquetes para salir de viajes y que tienen estos compromisos, se les va a tocar modificar esos viajes y quedarse y trabajar, pero como te digo, realmente a nosotros nos pagan muy bien por hacer este trabajo. María José. Hay gente que gana 1 o 2 salarios mínimos y tiene que llegar a la hora. Yo creo que nosotros tenemos que actuar en consecuencia. María José, estábamos escuchando a Gabriel Santos, el congresista, y lo que está diciendo es que esto fue también una jugadita de la oposición, y es como dar a entender que esto como si fuera planeado, creado, y se aprovecharon y que no fue la manera. De hecho, perdóneme, lo interrumpo, Jairo, porque nos están mandando este video del Congreso. Yo creo que lo veamos un momentito. Sí. Mírelo acá. Desde el inicio de la sesión, y dado que no hay quórum deliberatorio, se levanta la sesión para mañana a las 10 de la mañana. No. ¿Cómo? Gabriel Santos acaba de decir aquí que se había deliberatorio. Sí, que es una jugadita. ¿Había o no había? ¿Era una jugadita o no era una jugadita, como le estaba preguntando Jairo? Mira, la verdad no fue una jugadita, las jugaditas están por fuera del marco legal, que fue precisamente lo que hizo en su momento Ernesto Macías. Yo sencillamente tomé una decisión en el marco del mandato que me da la ley quinta, en el marco, en las obligaciones y en los derechos que me brinda la ley, y era precisamente que yo podía levantar la sesión. Ahora, había quórum deliberatorio en ese momento, por eso se leyó la orden del día. Había quórum deliberatorio, habían 43 representantes en ese, 73 representantes en ese momento
el quórum deliberatorio se conforma con 43 representantes, habían 73 representantes, pero para que haya quórum decisorio y se pueda avanzar en la discusión de este y de otros proyectos de ley, debe haber quórum decisorio que se conforma con 86 representantes de los 170 que tiene la Cámara de Representantes. Y usted, por supuesto, va a votar negativamente. Pero yo ya eso lo venía haciendo, desde el día anterior ya había votado negativamente, pero participé en la discusión. Es más, en algún momento solicité un derecho a réplica. Yo estuve desde el primer momento hasta el final y como dice Gabriel Santos, a quien respeto muchísimo, creo que es de lo mejor que tiene el Centro Democrático. Yo generalmente llego temprano, me quedo hasta el final, yo cumplo con mis responsabilidades. Realmente cuando no llego es porque pasa alguna cosa extraordinaria que me impide llegar exactamente a la hora, pero yo siempre abro y hablo a la hora y lo he asumido como una misión y además como una impronta que quiero dejar en mi paso por la Cámara de Representantes, y es que nosotros tenemos que cumplir con el horario, tenemos que llegar a tiempo, tenemos que participar en los espacios de discusión, tenemos que respetar a los otros representantes, así como exigimos que nos respeten a nosotros. Y por ejemplo lo sucedido antes de ayer en la Cámara de Representantes conmigo francamente fue también un atropello. Entonces yo creo que no les gusta demasiado que la oposición esté en la mesa directiva, que ejerza ese derecho, que les incomodan a veces nuestras maneras, pero bueno, así como yo muchas veces tengo que respetar y tolerar situaciones con las que no estoy de acuerdo, pues bueno, yo en este momento soy una mujer que representa a la oposición en la mesa directiva y que tomaré decisiones que van en línea con lo que yo considero es ético. Lo que a mí no me parece ético es que nosotros tengamos que esperar 2 y 3 horas para arrancar las sesiones, que estemos en la mitad de un debate importante y de repente no haya ningún representante. Generalmente los que siempre estamos somos del Centro Democrático y de la oposición. Y yo creo que pues bueno, yo creo que es un llamado de atención, pero la reforma tributaria va a pasar, la van a votar, tienen las mayorías para hacerlo, y lo único que hace es que se ralentiza un poco el trámite. Pero ayer se votó en el Senado, tal y como se venía votando en Cámara quedaban más o menos unos 20 artículos. Entonces, pues bueno, sí es un pequeño trauma en el trámite, pero bueno, el gobierno también tiene que aprender a respetar al Congreso de la República y nosotros tenemos que hacer respetar esta institución.